¡Hola, curiosos! Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal favorito de curiosidades. En el tejido del tiempo y la historia, existen lugares que han quedado atrapados en el olvido, testigos silenciosos de épocas pasadas. Es por eso que en este video exploraremos los 5 lugares abandonados más aterradores de la historia, desde antiguas estaciones de metro hasta ciudades nucleares clausuradas. Prepárense para un recorrido por la oscuridad que yace tras puertas cerradas y pasillos olvidados. Cuando hablamos de turismo, nuestra mente se llena de imágenes de playas soleadas, majestuosos monumentos y vibrantes actividades culturales. Sin embargo, hay un rincón del turismo que se aventura en las sombras, explorando lo inquietante y lo olvidado, donde los aficionados buscan lugares tenebrosos y abandonados. Comencemos enumerando estos lugares abandonados. Lugar 1. Estación antigua del Ayuntamiento en Nueva York, Estados Unidos. Comenzamos nuestro viaje en el corazón de Nueva York con la estación de metro más antigua de Nueva York, cerrada en 1945, donde las sombras del pasado persisten. La estación antigua del Ayuntamiento fue testigo de los primeros pasos del metro neoyorquino en 1904, con techos abovedados y candelabros. Era un ícono de la época dorada, aunque abandonada. Aún puedes explorar sus pasillos gracias a tours guiados. ¿Te atreverías a adentrarte en este rincón del pasado neoyorquino? La estación antigua del Ayuntamiento en Nueva York también fue conocida como City Hall Station. Formó parte de la primera línea de metro de la ciudad. Varias razones contribuyeron al cierre de esta estación histórica. Entre ellas, esta fue diseñada para dar cabida a trenes más cortos y con un número diferente de vagones. Con el tiempo, la longitud y el diseño de los trenes del metro evolucionaron, volviéndose incompatibles con la estructura original de la estación. La ubicación de la estación y sus limitaciones físicas hicieron que la accesibilidad para los pasajeros fuera un desafío. A medida que el sistema de metro de Nueva York se modernizaba y expandía, algunas estaciones más antiguas y menos eficientes fueron cerradas para dar paso a instalaciones más prácticas y funcionales. La estación también fue cerrada debido a la apertura de nuevas estaciones cercanas que proporcionaban un acceso más eficiente y cómodo para los pasajeros. Los tours guiados por el Museo del Tránsito de Nueva York brindan a los participantes la oportunidad de conocer la historia y la arquitectura única de la estación antigua del Ayuntamiento. Durante estas visitas, los asistentes pueden aprender sobre la evolución del sistema de metro de Nueva York y explorar este espacio histórico que ha sido preservado como parte del patrimonio cultural de la ciudad. Lugar 2. Sede olímpica de los Juegos de 1984 en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Nuestro siguiente destino nos lleva a un rincón de Bosnia y Herzegovina, que una vez fue el epicentro de alegría y competición. La sede de los Juegos Olímpicos de 1984 en Sarajevo hoy yace en silencio como un recordatorio de los horrores que siguieron. Ahora es un recordatorio sombrío de los horrores del conflicto. ¿Cómo cambió el destino de este lugar? Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 se celebraron en Sarajevo, la capital de la entonces República Socialista Federativa de Yugoslavia, que incluía Bosnia y Herzegovina. La historia de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 en Sarajevo fue significativa por varias razones. Fue la primera vez que Yugoslavia albergó unos Juegos Olímpicos de Invierno y también marcó el primer evento olímpico de invierno celebrado en Europa del Este. Estos Juegos Olímpicos contaron con la participación de atletas de todo el mundo, en deportes de invierno como el esquí alpino, el patinaje artístico, el hockey sobre hielo y el biatlón, entre otros. Sarajevo logró organizar un evento exitoso y fue elogiada por la calidad de las instalaciones y la hospitalidad. La destrucción de la sede olímpica en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, durante la Guerra de Bosnia, fue un trágico episodio que ilustra los impactos devastadores de la guerra en instalaciones culturales y deportivas. Durante el conflicto, Sarajevo fue sometida a un prolongado asedio que duró casi 4 años, desde 1992 hasta 1996. La ciudad fue testigo de intensos combates, bombardeos y asedios, lo que resultó en la destrucción de numerosas estructuras, incluida la sede olímpica. Este emblemático lugar, que alguna vez fue el centro de celebración y deporte, sufrió daños significativos y quedó en ruinas debido a la violencia del conflicto. La reconstrucción después de la guerra fue un desafío significativo, y muchos lugares históricos aún llevan las cicatrices visibles de aquellos años oscuros. En la actualidad, algunos esfuerzos de reconstrucción y restauración se han llevado a cabo en Sarajevo,
pero las secuelas de la guerra siguen siendo evidentes en la arquitectura y la sociedad. Lugar 3. Sanatorio de Waverly Hills, en Kentucky, Estados Unidos. Dejamos atrás las glorias deportivas y nos sumergimos en la oscura historia de un sanatorio que fue hogar de sufrimientos y misterios. Waverly Hills, en Kentucky. El sanatorio de Waverly Hills fue construido en 1910 como respuesta a la epidemia de tuberculosis que afectaba a la región en ese momento. La tuberculosis estaba causando estragos y se necesitaba una instalación dedicada para tratar a los pacientes y frenar la propagación de la enfermedad. Fue diseñado con una arquitectura gótica, que era común en muchos hospitales y sanatorios de la época. La elección de este estilo arquitectónico no solo buscaba cumplir con requisitos funcionales, sino que también se asociaba a menudo con una estética inspiradora y una sensación de solemnidad, elementos que se consideraban beneficiosos para la salud mental de los pacientes. A lo largo de los años, el sanatorio de Waverly Hills se ha convertido en un lugar icónico y, en cierto modo, un símbolo de la lucha contra la tuberculosis en el pasado. Aunque la epidemia que llevó a su construcción ya no es una amenaza tan generalizada, la historia y la arquitectura del sanatorio mental. Este cambio en la función del lugar fue parte de un esfuerzo por adaptarse a las necesidades cambiantes de la atención médica y abordar los problemas de salud mental que ganaban relevancia en ese periodo. El cierre de Waverly Hills Sanatorium en 1982 marcó el final de su función como centro de salud mental. Varias razones contribuyeron a la clausura del sanatorio, entre ellas los cambios en la legislación de salud mental, el avance en tratamientos ambulatorios y el traslado hacia modelos de atención más comunitarios. Tras su clausura, el edificio quedó en estado de abandono y comenzó a ganar notoriedad como un lugar supuestamente embrujado. Este cambio en la percepción del sanatorio coincidió con el auge del interés en lo paranormal y la popularidad de las historias de fantasmas. La Sociedad Histórica de Waverly Hills, consciente de la fascinación y el interés en la historia del sanatorio, comenzó a ofrecer tours organizados para el público. Estos tours guiados proporcionan a los visitantes la oportunidad de explorar el edificio, aprender sobre su historia y, a menudo, escuchar relatos de sucesos paranormales. ¿Te atreverías a explorar sus pasillos embrujados en un tour guiado? Lugar 4. Fuertes marítimos de Maunsell, en el estuario de Támesis, Inglaterra. En el estuario del Támesis yacen los fuertes Maunsell, testigos de la Segunda Guerra Mundial. Los fuertes marítimos de Maunsell son estructuras defensivas marinas construidas durante la Segunda Guerra Mundial, construidos entre 1941 y 1942 para actuar como plataformas antiaéreas y antinavales, para proteger las rutas de navegación y la ciudad de Londres de los ataques aéreos y navales alemanes. Después del conflicto, algunos de los fuertes marítimos de Maunsell fueron desmantelados, pero varios de ellos aún permanecen en pie como testigos silenciosos de su importancia histórica. En la década de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, los fuertes marítimos de Maunsell experimentaron una evolución en su uso y función. Con el cambio en el panorama geopolítico y la disminución de la amenaza militar directa, estos fuertes fueron objeto de adaptaciones y modificaciones para servir a nuevos propósitos. En lugar de ser desmantelados por completo, algunos de los fuertes fueron utilizados para diversos fines, aprovechando sus sólidas estructuras marinas. Uno de los cambios más significativos fue la conversión de algunos fuertes en plataformas de investigación y monitoreo para diversos proyectos científicos y ambientales. Avistar los fuertes marítimos de Maunsell desde un barco turístico ofrece a los visitantes una experiencia única y fascinante. La travesía por el estuario del Támesis brinda la oportunidad de contemplar estas imponentes estructuras oxidadas que emergen del agua como testigos silenciosos de una época pasada. La sensación al acercarse a estos fuertes es a menudo una mezcla de asombro, intriga y nostalgia histórica. La apariencia oxidada y desgastada de las estructuras añade un toque pintoresco y evocador al paisaje marino. La imponencia de las torres metálicas y las plataformas sobre el agua crea una imagen visualmente impactante, recordando a los visitantes la importancia estratégica que una vez tuvieron en la defensa del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.
La narrativa histórica que rodea a estos fuertes se vuelve palpable cuando se observan desde el barco. La sensación de estar frente a reliquias de un pasado militar se mezcla con la belleza natural del entorno marítimo. Los visitantes pueden imaginarse cómo era la vida de los soldados estacionados en estos fuertes, así como reflexionar sobre el papel que desempeñaron en la historia del Reino Unido. ¿Qué secretos esconden estas defensas antiaéreas abandonadas? Lugar 5. Ciudad de Pripyat, Ucrania. Nuestro próximo destino nos lleva a los desolados paisajes de Pripyat, una ciudad marcada por una de las mayores tragedias de la historia moderna. Antes del desastre de Chernóbil, Pripyat era una ciudad vibrante y próspera, situada a solo unos kilómetros de la central nuclear, fundada en 1970 para albergar a los trabajadores y sus familias. La ciudad rápidamente se convirtió en un símbolo del progreso soviético y la modernidad. El cuadro de Pripyat antes del desastre es una escena de calles arboladas, edificios de estilo soviético y una sensación de comunidad floreciente. En 1986, la tragedia de Chernóbil se desencadenó con la explosión del reactor número 4 en la central nuclear de Chernóbil, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Pripyat, en Ucrania. Durante una prueba de seguridad, errores de diseño y una serie de malentendidos llevaron al sobrecalentamiento del reactor, provocando una violenta explosión que liberó una cantidad masiva de material radioactivo al entorno. Las autoridades soviéticas, inicialmente renuentes a reconocer la magnitud del desastre, finalmente ordenaron la evacuación de Pripyat, que comenzó alrededor de 36 horas después de la explosión. La evacuación se llevó a cabo de manera apresurada y caótica. Muchos dejaron atrás pertenecientes y recuerdos personales, anticipando un regreso rápido. Sin embargo, Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma en cuestión de horas, dejando atrás una escena surrealista de calles vacías y parques silenciosos. La ciudad de Pripyat quedó congelada en el tiempo debido a los eventos catastróficos. El gobierno soviético selló la ciudad y prohibió el acceso a la zona de exclusión alrededor de Chernóbil. Este acto de evacuación apresurada y la posterior provisión de acceso contribuyeron a que Pripyat quedara atrapada en el tiempo. Los edificios, parques de diversiones, escuelas y otros lugares públicos permanecieron prácticamente intactos, pero sumidos en la decadencia y el abandono. Las imágenes de Pripyat después del desastre revelan una ciudad desierta, con vegetación creciendo entre las grietas del pavimento y la naturaleza reclamando lentamente su espacio. La zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en un recordatorio sombrío de las consecuencias de los desastres nucleares y de cómo el tiempo puede detenerse abruptamente en medio de la tragedia. La ciudad de Pripyat ha experimentado cambios significativos en su situación turística, especialmente después del lanzamiento de la serie de televisión Chernóbil en 2019. Inicialmente, el turismo en la zona de exclusión de Chernóbil estaba restringido debido a preocupaciones de seguridad y radiación. Sin embargo, a medida que la serie ganó popularidad, la oscuridad pública por visitar Pripyat y la zona circundante aumentó considerablemente. Se establecieron recorridos guiados que llevaban a los visitantes a través de Pripyat y otros lugares icónicos afectados por el desastre nuclear. Los turistas tenían la oportunidad de explorar edificios abandonados como la escuela, el parque de diversiones y los apartamentos, mientras aprendían sobre la historia y las consecuencias del desastre. Sin embargo, eventos geopolíticos posteriores llevaron a cambios en las políticas de turismo en la zona de exclusión de Chernóbil. La creciente tensión en la región y las preocupaciones de seguridad llevaron a la imposición de restricciones más estrictas y eventualmente a la prohibición total del turismo en la zona afectada por Chernóbil. ¿Te aventurarías a explorar los vestigios de esta tragedia nuclear? En este recorrido por lugares marcados por la sombra de su historia, hemos explorado destinos de turismo oscuro que despiertan la curiosidad, la reflexión y en algunos casos la inquietud. Cada sitio tiene una historia única que se entrelaza con eventos trascendentales, ofreciendo a los visitantes una perspectiva singular sobre el pasado y sus consecuencias. Es importante recordar que al embarcarnos en este tipo de turismo, debemos hacerlo con respeto y sensibilidad hacia las experiencias vividas por aquellos que estuvieron involucrados en los acontecimientos históricos. Estos lugares no solo son testigos de tragedias, sino también de la resiliencia humana y la capacidad de superación. Gracias nuevamente por acompañarnos en este viaje. Sigamos explorando, aprendiendo y compartiendo para construir un mundo más consciente y compasivo. Si disfrutaron de este viaje virtual, denle un like,
compartan el video y por supuesto, suscríbanse para más contenido oscuro e interesante. ¡Hasta la próxima aventura!